Técnicas de investigación en la psicología industrial organizacional. Capítulo 2. Investigación. La investigación es el estudio sistemático de un fenómeno de acuerdo al método científico. La investigación nos permite entender el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque entenderlo nos ayuda a resolver problemas prácticos en la industria. La relación de ciencia y práctica ha sido bien estrecha dentro del campo de la psicología industrial organizacional. Cuando leemos el libro Industrial Psychology de Morris B. Teles, que fue el primer texto de psicología industrial organizacional publicado en 1932, podemos ver cómo la psicología iba tornándose en una ciencia donde se aplicaban las técnicas metodológicas y los métodos estadísticos para resolver problemas en la industria, desde las investigaciones relacionadas con el comportamiento de los empleados del telégrafo hasta los conductores del tranvía de Nueva York. Todas estas investigaciones llevadas a cabo por el doctor Hugo Münsterberg, uno de los padres de la psicología industrial organizacional. Esta tradición la hemos seguido manejando a través de todos estos años y entendemos que establece una diferencia muy clara entre muchas personas que tratan de aplicar estrategias que no tienen ningún tipo de validez científico o tratan de inventarse y poner en práctica técnicas que no son buenas prácticas o prácticas fundamentadas en evidencia. Los resultados de las investigaciones o los estudios generan teorías que se pueden aplicar en los contextos laborales. Parte del paradigma investigativo en la psicología industrial organizacional plantea que la teoría se complementa con la práctica y la práctica se complementa con la teoría. No puede haber teorías que no sean prácticas. Esto me recuerda a una frase del doctor Kurt Lewin, uno de los padres de la psicología social y de las investigaciones con grupos, donde decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Los acercamientos dentro de la psicología están montados sobre teorías que han demostrado proveer resultados efectivos en diversas prácticas en la industria, desde reclutamiento, selección, evaluación, adiestramiento, motivación, trabajo en equipo, liderazgo y etcétera. Y esto nos ha dado un estatus muy fuerte como una disciplina aplicada, pero con un corte científico en términos de las aplicaciones que se desarrollan. Ahora, vamos a repasar un poco sobre cómo el método científico se aplica en la psicología industrial organizacional, y aquí hablamos de las metas del método científico. ¿Cuáles son las metas del método científico? Primero, descripción. Se observan sistemáticamente los comportamientos o eventos. La observación sistemática es bien importante porque nos permite ver dos factores que son clave en la observación de una variable. La intensidad. ¿Cuán fuerte es esta variable o cuán débil? Por ejemplo, la motivación. ¿Cuán fuerte es la motivación en un grupo de empleados versus cuán desmotivados están? Y la frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia esa conducta ocurre? ¿Cuántas veces podemos concluir que un empleado se encuentra motivado en su área de trabajo? ¿A diario? ¿Semanal? ¿Mensual? ¿Cada 1? ¿Cada 2 días? Por tanto, la descripción de la conducta es fundamental y es clave que un psicólogo
aprenda a observar sistemáticamente los comportamientos dentro de un entorno organizacional, utilizando como marco de referencia la frecuencia y la intensidad de dichos comportamientos. La predicción. Una vez hemos observado detenidamente la conducta y a través de la frecuencia y la intensidad tratamos de evaluar cuáles son las probabilidades de que ocurran estos eventos. Si en 10 ocasiones una conducta se presenta en 7 de ellas, estamos estableciendo que dicha conducta aparece o se observa en un 70%. Por tanto, esa es la probabilidad de que ocurra dicho evento. Otra de las metas es la explicación. La explicación nos sirve para establecer un modelo o una teoría de cómo y por qué ocurren los eventos. Y ahí es donde ya al nivel de explicación tenemos una descripción clara de los comportamientos que ese modelo o esa teoría predicen, y eso nos permite tener un modelo o un enfoque teórico que sea robusto. Y al ser robusto permite que un psicólogo pueda aplicarlo esperando muchos mejores resultados que si estuviese improvisando o no estuviese llevando a cabo ningún tipo de análisis riguroso del comportamiento. Proceso de investigación. El proceso de investigación consta de una serie de pasos que van donde o desde establecer el problema, establecer el diseño de investigación, medir las variables, analizar los datos, presentar las conclusiones y a partir de las conclusiones uno decide si posteriormente vuelve a reenfocar el problema de investigación de manera tal que uno pueda tener mayor conocimiento del mismo. Ahora vamos a describir cada uno de estos pasos sistemáticamente. Primero, establecer el problema. Aquí el problema se va a fundamentar en experiencias conazonadas o en estudios anteriores. Aquí el investigador, utilizando su experiencia en el contexto de trabajo, empieza a hacerse unas preguntas. El problema se establece a través de lo que se conoce como una pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres en esta organización muestran mayor nivel de motivación que los hombres? Eso es una observación fundamentada en la experiencia. Hay veces que también utilizan corazonadas, donde se preguntan, un empleado que se encuentra más involucrado, más comprometido, ¿producirá más? Yo creo que probablemente produzca más. El problema con las corazonadas es que no siempre siguen una lógica científica, sino que dependen también de la experiencia, ¿eh? pero más de la intuición del individuo. O el uno tener una pregunta y comenzar a buscar rigurosamente estudios científicos que traten de contestar nuestras preguntas a través de una revisión de literatura, o sea, estudios anteriores que hayan tocado este tema que ha surgido por medio de una pregunta. Otro acercamiento para establecer un problema es hacerlo de manera inductiva, o sea, recopilar unos datos, hacer unas observaciones, administrar unos cuestionarios y a partir de esas observaciones generar una teoría o un modelo. También se puede hacer deductivamente, donde usted se plantea una teoría y recoge los datos y trata de probar esa teoría, ya que la teoría se convierte en una hipótesis.
Ahora, cuando uno se establece esa pregunta, recoge literatura y a partir de esa pregunta uno establece objetivos de investigación. Si es que la información que uno recopiló no me da un marco científico claro de lo que está sucediendo, por tanto yo puedo entrar a hacer una investigación de tipo exploratoria, donde la idea es explorar esas variables y a partir de esa exploración luego hacer estudios más rigurosos. Si hay literatura científica que sustente un poco lo que estamos preguntándonos, pues también podemos hacer o reproducir algunos de esos estudios que ya deben haber contado con algunas hipótesis establecidas y nosotros reproducir en nuestro estudio dichas hipótesis y evaluarlas a ver si estas se rechazan o no en la investigación. Ahora, una vez yo tengo hipótesis, tengo objetivos, yo tengo que establecer un diseño de investigación que va desde un estudio correlacional donde yo relaciono variables, un experimento donde yo controlo rigurosamente las variables, específicamente las variables independientes, para observar el comportamiento de una o más variables, que a estas se le llama las dependientes, tratando de establecer un control y evitar que otras variables intervengan en esta relación entre las independientes y las dependientes, evitando que haya variables secundarias que afecten los resultados de mi estudio. También los cuasi experimentos, donde hacemos algún tipo de experimento pero con mucho menos control de las variables independientes, o también estudios correlacionales donde relacionamos unas variables con otras, o estudios exploratorios descriptivos donde simplemente no tenemos mucha información sobre el comportamiento de las variables de estudio y pues queremos explorar cómo se comportan las mismas para empezar a generar un conocimiento que posteriormente nos lleve a estudios más rigurosos, ya sea cuasi experimentos o experimentos. Aquí tenemos el concepto de los experimentos, donde hay un alto control de las variables, sobre todo las variables independientes. También debemos contar con medidas dependientes que demuestren validez y confiabilidad para que los resultados no sean viciados. Existe mucho control y los experimentos en el campo de la psicología industrial organizacional han sido altamente criticados por su falta de validez de generalización o validez externa. La validez externa es la capacidad de generalizar del experimento a la situación real. Claro, tampoco podemos subestimar los experimentos porque los ambientes organizacionales son ambientes bastante controlados. Por ejemplo, una compañía de manufactura eh, controla desde el comportamiento de los empleados a través de las políticas de recursos humanos hasta las prácticas de manufactura, de manejo de la seguridad, etcétera. Así que en las organizaciones se pueden hacer experimentos y otro tipo de investigaciones rigurosas, tales como los cuasi experimentos. Es cuestión de presentarle a la gerencia la importancia de que esto se haga así. También otro tipo de técnica rigurosa, pero menos rigurosa que el experimento, es el cuasi experimento. Aquí el control de las variables es moderado. Yo puedo ejercer en algunas variables independientes, que son aquellas que yo controlo, un control, pero se pueden dar circunstancias donde no tengo o no puedo controlar unas variables por la naturaleza de estas. Por ejemplo, yo estoy investigando ¿ah? el tipo eh, de motivación que demuestran unos empleados de línea. No tengo suficiente representación de la gerencia para comparar. Por tanto, la variable tipo de empleo
definiéndolo como gerencial y no gerencial, pues no puedo establecer un control porque más que una variable es una constante. O simplemente tengo diferentes tipos de puestos que no los puedo comparar con los líderes porque la cantidad de líderes es mucho menor. Por tanto, puedo controlar unas variables, pero no puedo controlar otras. Cuando uno no puede hacer experimentos, es más razonable enfocarse en llevar a cabo cuasi experimentos. A pesar de que las encuestas no son o no se dan bajo condiciones estrictamente controladas, sí uno puede maximizar los controles en términos de cómo éstas se administran, cómo se corrigen y cómo se interpretan, pero las encuestas por su naturaleza no se hace un control en términos de la selección de los participantes o la asignación de los participantes dentro de la encuesta. Sí se pueden hacer selecciones al azar. Hay veces que es complicado hacer asignaciones al azar dependiendo del tipo de organización que uno esté impactando. A pesar de que las encuestas no tienen el rigor y el control de las variables de los experimentos, sí nos brindan información valiosa, específicamente cuando la organización tiene una cultura que está orientada al manejo de las encuestas o a llevar a cabo encuestas y que los resultados se utilicen para mejorar la organización. Otra de las técnicas es la observación. La observación se puede hacer a través de uno poder ver lo que está sucediendo en un área de trabajo desde determinada distancia y hacer anotaciones en términos de cuáles son las observaciones críticas, su intensidad y su frecuencia, así como también estudios de observación partícipe. Esto significa que uno se hace parte del grupo, se gana la confianza del grupo y en la medida que se van dando las interacciones, esta persona va tomando notas y va derivando resultados. Siempre hay que tener mucho cuidado con la observación partícipe porque una de las preocupaciones que surge en el proceso es que se dé el famoso efecto del experimentador o el efecto de Hawthorne, según se planteó en los estudios de Hawthorne, cubierto en el capítulo 1. Así que la observación tiene que ser rigurosa, sistemática, buscando definir claramente qué es lo que se está observando y midiendo la intensidad y la frecuencia de los comportamientos a observarse. También, hoy en día, con los avances tecnológicos con los que contamos, se llevan a cabo simulaciones de computadora. Una de las simulaciones más comunes en los estudios de Monte Carlo, donde uno, a través de una revisión de literatura, logra definir unas tendencias comportamentales de unas variables. Por ejemplo, en los últimos 10 años, la mayor parte de los estudios que se hacen en el área de servicio nos dicen que la empleomanía o los empleados de servicio tienden a presentar niveles moderados de motivación. También podemos escoger otras variables como la edad, el tipo de empresa de servicio que es, y a partir de todas esas variables se crean unas simulaciones. Por ejemplo, en el área de selección hay ocasiones donde se hacen estudios de Monte Carlo donde se dice, bueno, una persona que tiene determinado perfil de personalidad con tal puntuación de habilidad general o inteligencia, un nivel moderado de inteligencia emocional, un alto nivel de motivación, pero un bajo compromiso con la organización, ¿cuál es la predicción en productividad? Uno inserta estas variables en el programa, le da los parámetros y se corre la simulación. Y la simulación nos dice cuál sería la tendencia de estos comportamientos.
Desde luego son algoritmos lineales, no, no podemos decir que es o que la estimación es con un 100% de efectividad, pero sí nos dan una idea de cómo podría comportarse un empleado con las características antes mencionadas. El, una de las estrategias que se está haciendo en los últimos años en términos de la investigación es lo que se conoce como análisis secundario de datos. Hay ocasiones donde el Departamento de Recursos Humanos recopila información sobre ausentismo, eh, turnover o rotación, tardanza, y simplemente lo utilizan para cuantificar el, el censo de personas que asisten a la organización durante un periodo de tiempo determinado. Esas variables, si uno las relaciona con otros factores, desde luego es información individual. Por ejemplo, si yo tengo información sobre cuánto sacó un empleado en una prueba de habilidad y yo sé cuántas veces ha faltado, yo puedo hacer una correlación, ¿verdad? Claro, estamos hablando de grupos de empleados. Por tanto, el análisis secundario de datos es una herramienta que se utiliza cuando hay datos dentro de la organización que se utilizaron para un propósito particular, pero están allí disponibles y uno como investigador accede a ellos y hace o establece otros tipos de hipótesis, lleva a cabo otros análisis contemplando evaluar unas hipótesis o contestarse unas preguntas de investigación que anteriormente no se habían contemplado. Un ejemplo personal, hace muchos años, este servidor fue a una organización, una compañía de seguros, y la preocupación del jefe que acababa de comenzar era eh, que estaba pasando que la mayor parte de los clientes en aquel momento, cerca de un 30 y pico, casi 40%, estaba cancelando las pólizas de seguro. Fue interesante cuando le pedimos que nos permitiera analizar los datos estadísticos de cuántas personas cancelaban pólizas, cuántas personas compraban pólizas de seguro, cuántos dejaban vencer las pólizas, y nos proveyeron información que estaba en archivos que nadie le estaba manejando de los últimos 5 años, encontrando curiosamente que este problema que el gerente había identificado ya existía 4 años antes, y que los gerentes anteriores, por enfocarse en darle incentivos por las ventas a los agentes de seguro, se estaban olvidando de cómo mantener a los clientes que ya tenían. Tampoco tenían un mecanismo para poder darle seguimiento a las pólizas que se iban a cancelar, y muchas de ellas se cancelaban automáticamente, y los clientes se enteraban cuando tenían un accidente que iban a reclamarle a su seguro y el seguro estaba cancelado por falta de pago. Así que la investigación de datos secundarios es bien importante. Simplemente hay que ver que los datos que se hayan recogido sean rigurosos, ¿verdad? Y se hayan recogido rigurosamente, no estén contaminados. eh, y eso es una manera bien útil de hacer investigación sin tener que volver a recoger datos. Ahí siempre va a haber información que ha sido recogido para un propósito, pero no se ha contemplado utilizarla para otro. Otras técnicas dentro del análisis secundario es el metaanálisis y el data mining. El metaanálisis es como muy bien dice el concepto, un análisis del análisis. Es un tipo de investigación donde uno lo que hace es que revisa la literatura, usualmente de los últimos 5 o 10 años, sobre unas variables en particular. Por ejemplo, en la década de los 70 se hicieron muchísimas investigaciones sobre satisfacción laboral y productividad. Muchos gerentes, muchos directores y directivos de empresas pensaban que con que el empleado estuviese satisfecho era suficiente para producir más.
los doctores Hunter y Hunter desarrollaron unas fórmulas matemáticas para llevar a cabo lo que se llamaba el metaanálisis, que era básicamente yo coger las últimas investigaciones que se habían publicado en el campo de la satisfacción y la productividad, someterlo a una serie de fórmulas matemáticas y obtener lo que se conoce como un coeficiente de generalización. El coeficiente de generalización me decía si esa correlación a través de los años era una correlación fuerte, moderada o débil. A través de estos metaanálisis se encontró que durante la década de los 70 y casi todos los 80, la mayor parte de estos estudios indicaban que el hecho de que tú estuvieses satisfecho no aumentaba la productividad. Por tanto, si realmente eso es una realidad, pues tengo que buscar otras variables que me ayuden a predecir desempeño, ya que satisfacción solamente no me permite. Y claro, posteriormente hemos visto en la literatura que el, la satisfacción es una variable de mantenimiento. Es importante que la gente esté satisfecha, pero la productividad se debe, además de la satisfacción, a muchos otros factores, como el compromiso, cuán involucrado, cuán engaged está el empleado. Y otro dato reciente es que la productividad aumenta cuando tú aumentas la cantidad de horas de adiestramiento, ¿ah? Y que los adiestramientos tengan validez interna y externa, o sea que la gente aprenda lo que se supone que tiene que aprender y que pueda transferir lo aprendido al lugar de trabajo. El data mining, por otro lado, ¿ah? Es una herramienta bien valiosa cuando uno quiere desarrollar modelos. ¿Ah? Eh, es un acercamiento más de carácter inductivo, donde yo identifico una serie de variables, eh, busco ¿ah? eh, esas variables en los expedientes de recursos humanos de los empleados y entonces establezco un análisis a ver cómo esas variables me ayudan a predecir algo, a predecir ese comportamiento. Por ejemplo, se ha encontrado a través de data mining también, ¿verdad?, que cuando tú combinas diferentes variables psicológicas como la motivación, el engagement, el compromiso afectivo, aumenta el nivel de productividad en los empleados. Por tanto, el minado de datos es bien importante, también lo estamos utilizando para eh, poder hacer estudios eh, tratando de predecir la efectividad de los programas, eh, que es interesante como los departamentos de recursos humanos y de adiestramiento, eh, salud y seguridad, etcétera, todos estos departamentos que recopilan estadísticas sobre los empleados tienen caudales de información bien valiosas, pero no saben qué hacer con ella. Es menester de nosotros los psicólogos de identificar esas variables que están recopiladas ya y hacer estudios, ya sea metaanálisis o data mining, ayudando a que esa historia pasada me ayude a tratar de predecir, primero de describir el presente para predecir el futuro. Así que eh, es interesante porque estas técnicas me permiten establecer otras hipótesis y contestarme preguntas que anteriormente no habían surgido. Uno de los temas que más me apasiona a mí eh, durante estos pasados años es el concepto de la neurociencia. Claro, recientemente ha surgido un área de la psicología que se conoce como la neurociencia organizacional, donde aquí se estudian factores cognitivos y afectivos que impactan a los empleados dentro de una organización. Se hacen estudios individuales y ahora se están haciendo estudios comparando eh, perfiles neurológicos de individuos en equipos de trabajo. ¿Ah? Y la idea es ver, ¿verdad?, cómo el cerebro de cada ser humano impacta los procesos dentro de una organización. Hay algunos le llaman un enfoque bien materialista o reduccionista, pero sí estamos encontrando que el cerebro genera unos patrones de comportamiento, o sea, que hay una relación bien estrecha entre
el comportamiento dentro de una organización, el comportamiento del individuo, tanto a nivel cognitivo como afectivo, y cómo su cerebro se comporta en toda esta interacción compleja. Eh, por tanto, es interesante ver cómo los procesos mentales influyen, ¿verdad? Y cómo esos se ven reflejados en el cerebro, pero también los procesos afectivos y la interacción. Estamos en pañales con esta ciencia. Es importante eh, seguirla estudiando desde una perspectiva científica y que no caiga ya sea en una moda eh, a corto plazo o que en prácticas organizacionales que son pseudocientíficas. Uno de los problemas que estamos enfrentando es cómo eh, adquirir equipos que nos permitan observar el cerebro y también el, eh, tanto de la estructura, las funciones y la actividad cerebral, porque son bien costosos. Por ejemplo, se utilizan los Structural Magnetic Resonance Imaging, los SMRI, donde básicamente lo que se quiere saber es cómo está configurado el cerebro en términos de tamaño, dimensiones y si hay una proporcionalidad entre el cerebro del individuo comparado con una media, y también pues cómo las estructuras del cerebro se observan desde diferentes niveles, porque es tridimensional. También está el Functional Magnetic Resonance Imaging o fMRI. Este también es bien importante porque permite observar cómo se dan las interacciones, por ejemplo, afectivas y cognitivas, o cómo diferentes áreas cognitivamente crean conexiones neurales eh, a través del flujo de la glucosa en el cerebro, y también el electroencefalograma, que hay también varias vertientes, eh, que mide cuál es la actividad cerebral, eh, que ha ayudado mucho a entender cómo los lóbulos frontales funcionan y cómo ciertas prácticas de un individuo se ven en diferentes áreas de los lóbulos frontales. Y eso también es importante. Están también, por mencionar otros por encima, las tomografías eh, de emisión de positrones, los PET scan, que también es otra manera de ver cómo se da el flujo de energía y actividad cerebral. Y eh, eh, esto nos ha enseñado mucho de cómo el cerebro toma decisiones, cómo los líderes, ¿verdad? Cómo funciona el líder en términos cerebrales cuando toma diversas decisiones, cuál es el impacto socioemocional de la toma de decisiones versus lo cognitivo. O sea, hay muchas áreas bien excitantes todavía que mirar a través de la neurociencia organizacional. Así que vamos a estar bien, bien pendientes eh, para tratar de entender mejor qué pasa en el cerebro de un individuo y de los grupos dentro de las organizaciones. Ahora, una vez ya yo he establecido mis preguntas de investigación, ya yo he establecido mis hipótesis, ya yo he identificado cuáles van a ser las técnicas, si voy a trabajar con recopilación de datos nuevos o vamos a trabajar con datos secundarios, si vamos a hacer un estudio de corte neurocientífico, pues entramos en establecer los diseños de investigación. Por tanto, el diseño es el plan. ¿Cómo yo voy a hacer mi investigación? ¿Cómo yo voy a controlar las variables independientes? ¿Cómo yo voy a medir la dependiente? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo en el camino yo voy a garantizar que no estoy afectando la salud física y mental de la gente que estoy estudiando? En fin, es un proceso complejo y algunas veces las organizaciones se resienten a hacer estudios rigurosos por que ciertamente hay que hacerlo de manera sistemática, responsable y ética. Así que, claro, también la selección del diseño va a depender de lo que yo quiero estudiar. Eso es otro factor importante.
Si son datos secundarios, ya yo sé que tengo que solicitar permiso a la organización, tengo que pedir permiso probablemente a los empleados, dependiendo si la organización es legalmente dueña de la información, o si yo entonces tengo que recopilar información, tengo que utilizar una hoja de consentimiento cabal donde yo le explique a las personas el tipo de estudio que vamos a hacer, que no va a haber ningún peligro físico o mental, cómo se va a manejar la información, cómo vamos a proteger la confidencialidad y el anonimato, en fin. Es un proceso que va a depender siempre del tipo de variables que yo quiero estudiar. Y desde luego, pues estos diseños van a variar en términos del ambiente, cómo yo voy a controlar las variables, ya lo mencioné. Y ver yo como investigador qué quiero estudiar. Ahora, la medición de las variables es bien importante. Aquí hay un axioma detrás de todo esto. Mientras más preciso y conciso sea el método que utilice para evaluar las variables de estudio, mejor. Pero no siempre va a ser así, porque va a depender también del tipo de investigación, cuál es el método, cuál es la visión mía como investigador. Si soy un investigador más de origen o de orientación cuantitativa, si soy más cualitativo o soy un investigador mixto, si tengo una orientación más lógico-positivista y empírica, o soy más fenomenológico y construccionista, por ejemplo. Así que el proceso para medir las variables pues va a depender también de qué yo quiero hacer como investigador a través del estudio y cómo yo quiero medir las variables. Por tanto, como concepto, una variable va a ser un símbolo que asume múltiples valores. Las variables numéricas se conocen como cuantitativas: edad, tiempo, las puntuaciones de una escala de satisfacción y motivación, la cantidad de dólares que uno produce, etcétera. También hay variables que sirven para establecer categorías. Estas se conocen como cualitativas, por ejemplo, género sexual, masculino, femenino, eh, tipo de trabajo, trabajo gerencial, trabajo no gerencial, ¿ah? Empleado a tiempo completo, empleado a tiempo parcial. Esos son variables de tipo cualitativo. Como había mencionado anteriormente, las variables que uno controla en la investigación se conocen como variables independientes, y las variables que uno mide se conocen como variables dependientes. Niveles de medición. Los niveles de medición, mientras más riguroso mejor, pero todo va a depender nuevamente de mi tipo de estudio. Tenemos lo que se conoce, y los niveles de medición tienden a establecer una jerarquía de precisión y de criterio. ¿Ah? Dicho de una manera bien sencilla, existen 4 niveles de medición: nominal, ordinal, intervalo y razón. Por ejemplo, a nivel nominal, lo que hacemos es clasificar los objetos en categorías: género sexual, masculino, femenino, tipo de trabajo, trabajo gerencial, trabajo no gerencial. ¿Ah? El, el tipo de puesto es de ingeniería, es de recursos humanos, es de administración de empresas. Así que las variables nominal simplemente nos permiten a nosotros observar cómo se comportan esas categorías en términos de frecuencia, o sea, cuántas veces ocurre los elementos dentro de esa categoría, por ejemplo, cuántas mujeres y cuántos hombres, y el porcentaje, o el porciento, el porciento de hombres y mujeres que estoy midiendo a través de la variable. La variable nominal o la variable en un nivel nominal es de carácter cualitativo. Luego le sigue la variable ordinal. Es importante señalar que luego de un nivel de medición nominal, cuando pasamos al nivel ordinal, el nivel ordinal también va a ser nominal. O sea,
un nivel de medición de una variable siempre va a contener los otros niveles del anterior. Por tanto, una variable que es ordinal también clasifica objetos en categorías. Por ejemplo, el orden de llegada en una carrera, pero además de clasificar, establece un orden, que es el orden de llegada en una carrera, primero, segundo y tercero. El orden también de los rangos en el ejército, desde lo que son general, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes y así. Se establece un orden, pero ese orden es simplemente un orden jerárquico. Sabemos que un orden está por encima de otro, pero no cuantitativamente no sabemos cuánto. Por ejemplo, sabemos que un general en la jerarquía tiene un puesto más alto que un coronel, pero eso no significa que cuantitativamente un coronel sea mucho menos que un general, simplemente que uno tiene un rango más alto que el otro. El nivel de medición ordinal también es de carácter cualitativo. Ahora, también tenemos el nivel de medición de intervalo. Aquí también mide cuánto una variable está presente. El cero también es arbitrario. Como les decía anteriormente, una variable en un nivel de medición de intervalo también es nominal porque nombra objetos, es ordinal porque puede ordenarlos, pero tiene dos elementos más que miden cuánto una variable está presente. Por ejemplo, yo utilizo un cuestionario de motivación que tiene una puntuación mínima de 0 a 100. En esa escala de intervalo, 0 es que la persona no contestó. Ahora, eso no implica que la persona tenga 0 motivación. 0 es simplemente una categoría arbitraria o un número arbitrario que yo utilizo para decir que es la puntuación más baja. Pero eso no implica que realmente una persona tenga 0 motivación por no haberlo contestado. Eso yo no lo puedo aseverar científicamente. Pero también una variable en una escala de medición de intervalos, por ejemplo, la diferencia entre 10 y 20 es la misma que entre 30 y 40 y 50 y 60, que es una decena. Que es una decena. Muchos de los instrumentos que utilizamos en el campo de la psicología, desde las pruebas de inteligencia, los cuestionarios de satisfacción, motivación, inteligencia emocional, etcétera, se pueden llevar a una escala de intervalos, porque usualmente utilizan escalas que pueden ir de 0 a 100, por decir algo. El 0 siempre va a ser arbitrario, o sea, no hay ausencia total de características. Una persona que saca 0 en una prueba de inteligencia no es que tenga 0 inteligencia, es que sacó la puntuación más baja de inteligencia. ¿Y que otro elemento es que, contrario al próximo nivel que vamos a hablar, si yo saqué 50 en una prueba de inteligencia y otra persona sacó 100, no se puede decir que esa persona tiene el doble de inteligencia que yo. Por tanto, eso a nivel de intervalos no se puede dar. Pero es uno de los niveles que más utilizamos en la investigación, tanto intervalo como ordinal. Ahora vamos al nivel más alto, que es el nivel de razón. Nuevamente contiene el nivel nominal clasificando objetos, los ordena. También tiene las mismas características de una escala de intervalo, excepto que el 0 es real. Y, por ejemplo, algunas medidas de tiempo, distancia, altura, variables que se miden físicamente, tienden a estar en el área de medición o el nivel de medición de razón. Por ejemplo, distancia. Distancia, si la medimos en millas, si una persona corre 1 milla y la otra persona corre 2, podemos decir que la segunda corrió el doble que la primera, pero que antes de salir a correr ninguno de los dos había comenzado a correr, por tanto habían recorrido 0 millas antes de comenzar. Ahí el 0 es real. El 0 en variables como el dinero, por ejemplo,
Si yo tengo $0 en mi bolsillo, el cero es real. Y eso uno lo experimenta especialmente cuando no tiene nada encima. Eh, pero por ejemplo, si una persona tiene $10 y una 5, sí se puede decir que el que tiene 10 tiene el doble de dinero. ¿Por qué? Porque el cero es real. Y esa parte es bien importante. Y como les decía, distancia, tiempo. Una persona corre 60 minutos y otra 30. Antes de ambos salir a correr, tienen 0 minutos recorridos. Uno puede decir que el que corrió 60 minutos corrió el doble que el que corrió 30. Ahora, una vez yo administro cuestionarios, recojo las medidas, evalúo, tengo que analizar los datos. Y entonces los datos se analizan a través de lo que se conoce como estadísticas descriptivas. Dentro de las estadísticas descriptivas tengo las medidas de tendencia central, que son los promedios. El promedio usualmente es, usted lo calcula cuando si usted tiene 10 personas que le eh, colocan o le escriben cuál es su edad, ¿verdad? Usted utiliza esas 10 edades, las suma, las divide entre 10 y el promedio de edad va a ser el resultado. También la mediana, también se le conoce como el porcentil 50. La mediana es aquella puntuación que se encuentra en el mismo medio de la distribución. El mismo medio significa, por ejemplo, si yo tengo una distribución eh, impar, por ejemplo, en el caso de hace un rato donde le hablé de las edades y le hablé de 10 personas, vamos a pensar que tenemos 9. Si esas edades usted las organiza, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, y usted empieza a parear la puntuación más alta con la más baja, la próxima más alta, se va a encontrar que en el mismo medio, al tener una distribución impar, usted va a encontrar la mediana allí. Ahora, cuando usted tiene una distribución par, como el ejemplo que le traje hace unos momentos, usted se va a encontrar con dos variables en ese pareo de mayor a menor. Esas dos variables, o esas dos edades, usted las suma y las divide entre 2. Y ahí usted tiene la mediana. Y la moda es la puntuación que más se repite en una distribución. Hay veces que uno tiene más de una moda o una distribución bimodal. Eh, Uno tiene que mirar la moda, siempre va a estar, o cuando uno tiene más de 2, 3 modas en una misma distribución de puntuaciones, usted va a relacionar la puntuación que más se acerque al promedio y a la mediana, y esa va a ser la moda. Pero sí, siempre hay que reconocer que uno puede tener varias modas, o sea, varias puntuaciones se pueden repetir más de una vez, pero aquella que se relacione con el promedio y la mediana va a ser la, la moda verdadera. También la, las medidas de tendencia central me permiten ver cómo se comportan los datos en términos generales o, como dicen los estadísticos, en el centro de una distribución de datos. Por otro lado, ¿qué pasa cuando yo quiero ver las puntuaciones extremas? En el caso de edad, yo quería ver en términos generales cuál era la edad de esos 10 participantes. Ahora, con las medidas de variabilidad, yo sí quiero ver cuánto las personas más jóvenes o las personas más viejas se relacionan con la mayoría de la gente o con el promedio. Eso me lo permiten las medidas de variabilidad. Tenemos el recorrido, que es la medida más sencilla, y es más de corte también cualitativo, que es la diferencia entre la puntuación más alta y la más baja. Eso en cierto modo me dice cuánto se dispersan una puntuación de la otra en una distribución de datos. Y la variación, ¿verdad?, que es básicamente la dispersión de las puntuaciones del promedio, y la desviación estándar, que matemáticamente es la variación elevada a la raíz cuadrada, que me dice a mí cuánto en promedio se desvían las puntuaciones, tanto de más altas como más bajas, del medio de una distribución. Eso me dice cuán exagerada
podrían estar las puntuaciones en los extremos. Nosotros a ese grado de exageración le llamamos el sesgo. Si tenemos puntuaciones altas bien exageradas, decimos que tenemos un sesgo positivo. Si por otro lado tenemos puntuaciones bajas, relativamente pequeñas comparadas con el promedio, pues tenemos un sesgo negativo. Otro de los datos que utilizamos mucho, o de las técnicas que utilizamos en la investigación en el campo de la psicología industrial organizacional, es la correlación. La correlación, por definición, es una asociación lineal y matemática entre dos o más variables. Tiene dos características principales. ¿Verdad? Primero, generan un coeficiente que nos dice una magnitud, y esa magnitud fluctúa desde cero. Y la magnitud nos dice cuán fuerte o cuán débil es la asociación entre esas dos o más variables. Y uno, que hay una asociación perfecta. ¿Verdad? Uno de los datos que se ha encontrado es que los adultos, mientras más comen, más engordan. Y eso es una relación de una mayor magnitud, porque mientras más como, más engordo. Ahí, la magnitud ahí podría llegar hasta 1. Ahora, otra característica es la dirección, positiva o negativa. ¿Qué significa una dirección positiva? Que cuando una variable aumenta, la otra aumenta. Mientras yo más como, más aumento en libras. O negativa, que significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, a mayor trabajo, ¿verdad?, menos tiempo libre. ¿Verdad? A menor control de las tareas que uno realiza, mayor estrés. Así que la correlación nos ayuda muchísimo para poder entender cómo se asocian las variables en un contexto de trabajo. Ahora, la correlación no se puede presumir que asume causa y efecto. Por ejemplo, además de yo comer mucho y engordar, hay otras variables que hacen que yo no puedo presumir que el comer causa la obesidad. Hay otros factores que también median en esa relación. Por ejemplo, la sedentariedad. Si usted es una persona sedentaria que no hace ejercicio, eso también va a afectar. Porque si usted come mucho y usted hace mucho ejercicio, pues no necesariamente va a aumentar de peso. Por tanto, una cosa no causa la otra. Y, por ejemplo, la cantidad de horas de adiestramiento se relaciona con la productividad, pero eso no significa que una causa la otra. La cantidad de horas de adiestramiento causa mayor productividad. No necesariamente. Por ejemplo, si el adiestramiento no es bueno, esa relación no se va a poder observar. Por tanto, no se puede hablar de causa y efecto. Sí, algunos investigadores argumentan de que la causa y efecto se puede observar solamente, ¿verdad?, en las correlaciones que se hacen en los estudios de laboratorio, donde usted básicamente controla todas las variables independientes y controla la posibilidad de que otras variables que no haya contemplado anteriormente se metan en su estudio. También está el fenómeno de la U invertida, ¿eh?, que usualmente tiende a ser cuando una correlación comienza baja y luego aumenta. ¿Verdad? Una persona, ¿verdad?, que tiene poco conocimiento sobre el trabajo, ¿verdad?, podría producir un poco más sobre el promedio. No es hasta que, ¿verdad?, y en principio usted puede ver que, ¿verdad?, yo te estoy enseñando, pero tú todavía no estás aprendiendo. Hasta un punto donde el empleado ya tiene toda la información y empieza mientras más conocimiento, más produce. Ese es el efecto de la U invertida. Aquí también tenemos a nuestra izquierda un efecto de correlación positiva, mientras vamos a decir que X es una variable y Y también. Cuando aumenta X, aumenta Y. Cuando aumenta X, aumenta Y. Esto es un efecto negativo, donde tenemos que X, ¿verdad?, y Y, mientras aumenta
X, disminuye Y. Aumenta X, disminuye Y. Y ya el ejemplo de la U invertida que ¿ah? También hay otra cosa que se llama efecto de piso, que es que esa U se torna en un piso y lo que significa es que la correlación va a aumentar y luego va a disminuir. Una correlación va a ser mientras más aumenta, por ejemplo, la presión que un empleado recibe de su supervisor, más produce. A mayor presión, más producción, hasta que llega un punto de inflexión donde por más presión que yo te meta, tu desempeño lo que va a hacer es bajar. También ese, ese efecto lo vemos. Una vez yo recojo la información, yo la analizo, yo utilizo los métodos estadísticos de los cuales mencionamos, pues uno genera las conclusiones del estudio. Estos se comparan con otros estudios a ver si hemos encontrado lo mismo o estamos encontrando algo diferente o qué estamos aportando adicional. Se presentan las limitaciones del estudio, porque todos los estudios tienen algún problema, ya sea de muestreo, de control de variables, en fin, uno tiene que resaltarlo. También se hacen unas recomendaciones para aquellos investigadores que quieran volver a hacer el estudio que uno llevó a cabo en el futuro, pues tomando en consideración las recomendaciones que uno hizo como investigador. Y entonces, pues, uno trata de publicar o presentar los datos, ya sea dentro de la organización o en foros profesionales, dependiendo eh, cuánto le permita la organización al psicólogo eh, publicar o divulgar esos resultados más allá de la misma organización. Ahora, lo mencioné hace un rato, la ética es bien importante en la investigación. Por tanto, uno tiene que velar por posibles issues éticos en la investigación. Importante es proteger los derechos de los participantes en términos de maltrato físico o psicológico. Esto también se establece a través de la hoja de consentimiento informado, donde se le leen los derechos al participante y se le garantiza que no va a haber maltrato físico o psicológico. Eh, Esto hay que velarlo a través de todo el estudio y también el participante tiene derecho a abandonar la investigación independientemente de que haya firmado una hoja de consentimiento informado. Hay que proteger aspectos de anonimato y confidencialidad. Si el estudio requiere proteger el anonimato hay que hacerlo. Hay veces que no, pero si no se garantiza el anonimato, porque vamos a correlacionar los resultados de un individuo posteriormente con otras medidas que se recojan de esta misma persona y tenemos que saber de quiénes son las medidas. Uno como investigador tiene que tener una serie de controles que no permita que alguien externo tenga acceso a los datos y sepa quién contestó qué cuestionario. Y la confidencialidad, que es bien importante en toda investigación, que es mantener los datos y la información de manera tal que terceras personas fuera de los investigadores tengan acceso a dicha información. Por tanto, el consentimiento informado y cabal hay que permitirlo. Esto se hace a través de una hoja donde se le explica a las personas en términos generales cuál va a ser el estudio, cuál es el propósito y se le presentan las garantías de que no va a haber daño físico o mental, de que la información se va a proteger confidencial, de que el anonimato, si es que se va a guardar, va a estar garantizado y cómo se va a manejar la información a través de la investigación y una vez se termine la información, dónde va a estar guardada los datos, las bases de datos, los cuestionarios, etcétera. Se supone que uno lo guarda en un archivo a prueba de fuego, etcétera, por 5 años y a los 5 años pueda destruir todos los protocolos y toda la información del estudio. Investigación en la industria. Como habíamos mencionado en el principio, esta se utiliza más para resolver problemas que para formular teorías. Pero también se puede formular teorías que resuelvan problemas. A que
una cosa no va divorciada de la otra. Uno como profesional tiene que hacer estudios, ¿verdad? Y hay veces que la gerencia, ¿verdad?, especialmente cuando son estudios para generar teoría, no ven bien porque no le ven el beneficio a corto plazo. Eh, o mejor dicho, no le ven el beneficio a largo plazo, sí ven el beneficio a corto plazo. Y desde luego, ya sean teorías o ya sean eh, investigaciones aplicadas, tienen que ayudar a que la organización sea más competitiva, más efectiva, pero también velando por la calidad de vida de los empleados.